Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo bien curioso, cómo seleccionar una grasa. Muchas veces nadie sabe qué es una grasa, cómo preguntarla, cómo elegirla. Todos saben que hay la grasa rojita, que la grasa azulita, que la grasa que viene con gris, que viene con molibdeno, pero a la hora de la verdad, digamos, la selección de una grasa lo tenemos como de segunda mano y hay que observar que muchos vehículos, tanto automóviles como camiones, como motocicletas, requieren de unas grasas bien especializadas para su normal desempeño, sea para rodamientos, sea para ejes, sea para el caso de los camiones en las crucetas, todo eso. Entonces, vamos a trabajar aquí rápidamente, una media horita bien genial, donde vamos a hablar acerca de unos productos bien interesantes como las grasas. Entonces, veamos. ¿Qué les digo yo? Siempre estar atento a una premisa. Lo primero, consulten el manual del propietario qué grasa es la que requiere su máquina, sea la moto, sea el automóvil, sea el camión. Segundo, revise los intervalos de relubricación. Una grasa no es eterna. Una grasa no es que la apliqué hoy y duró para toda la vida. Y normalmente en los catálogos de lubricación del carro, dice hay una parte allá donde dice para lubricar se requiere que tengas hacerlo cada 5.000, cada 3.000, cada 7.000, cada 10.000, cada 20.000, dependiendo de cómo sea. Y también en el mismo catálogo del manual del fabricante te dice qué grasa es la que se recomienda según la norma. Eso es otra de las cosas que nadie ha entendido. Nadie sabe cómo es exactamente el tema de las normas y eso lo vamos a aprender hoy. También hay que estar atento a algo, las temperaturas internas de la máquina, pero también las externas, la condición del medio ambiente, porque muchas grasas van a estar expuestas a lluvia, a temperaturas, a polvo, en fin. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Arranquemos. ¿Cómo lo vamos a ver? La grasa siempre, y ojo, pónganme mucha atención a esto, está compuesta de tres productos especiales. Uno que es la base lubricante, que es un lubricante como tal. La segunda que es un espesante. Y la tercera que son los aditivos que se van a encargar de hacer ciertas condiciones para la grasa. Primero hay que ustedes tener en cuenta que puede que la base pueda que sea mineral, sintética o vegetal. Segundo, hay que ver que el jabón espesante, que ustedes ya lo vamos a ver cuáles hay, ¿sí? Y tercero, vamos a trabajar los aditivos que se requieran de acuerdo a las condiciones de la máquina. Observen que de acuerdo a algunos fabricantes dice que puede estar entre el 70 y el 95 el lubricante y otros recomiendan entre el 80 y el 90. Algunos dicen que entre el 13 o el 30, otros entre el 2 o el 20. Y en aditivos, algunos dicen que debe ser 10% de aditivos, para otros es 5. Pero observen aquí en esta parte cómo es que se construye una grasa. Una grasa se construye donde aquí está la parte, la base mineral, ¿sí? Aquí está el espesante, que ya vamos a ver de qué tipos son, y los aditivos, donde hay aditivos que mejoran la adhesión, o sea, que tanto se comporta la grasa de adherirse, mejoradores de extrema presión, inhibidores de oxidación, protecciones antidesgaste, inhibidores de corrosión, aditivos antibrisión y en algunos casos lubricantes sólidos como el MCO2. Entonces recuerden, tres tipos de productos para que se haga una grasa. Veamos el primero, el aceite. El aceite que está dentro de la grasa, ¿no? Entonces, cada grasa está formulada con una viscosidad de un tipo de aceite que le da las características hidrodinámicas deseadas. ¿Qué es eso? ¿Qué tanto de lubricación y en qué tiempo va a empezar a lubricar de la forma correcta? También que ustedes tienen que ver la viscosidad. La viscosidad es algo importante de ese aceite y depende de la velocidad o del área de contacto de los cojinetes o rodamientos. ¿Sí? Observen que, digamos, hay motorreductores, hay cajas de velocidades, hay grupos electrógenos incluso que requieren de ciertos rodillos o rodamientos donde no es solamente el aceite el que funciona, sino también hay que aplicarle una grasa. Las grasas no están hechas sola y exclusivamente para el chasis de un camión o de un carro. Las grasas ahora tienen un papel muy preponderante en muchas piezas del vehículo. La otra es que la calidad del aceite también juega ahí algo bien importante, ¿sí? De la calidad de la grasa, sea del grupo 1 o grupo 2, o si es sintético, ahí ustedes van a tener la posibilidad de tener grasas bien interesantes. Entonces, este es el primer componente,
el aceite. Y entre más alta sea la calidad de ese aceite básico, mayor resistencia a la oxidación y menor frecuencia en el regrase. Veamos el segundo componente de la grasa, el espesante. Ese es el que ustedes normalmente cuando preguntan, oye, ¿esa grasa es de litio, es de sodio, es de qué? Entonces veamos los diferentes tipos de componentes, perdón, de espesantes, que es el segundo componente. Van a ver que hay grasas de sodio. Aquí dice algo bien interesante, son baratas pero no resisten agua. Grasas de calcio, que son baratas pero no resisten calor ni velocidad. Grasas de litio, que son un poco, son las más costositas, digámoslo así, resisten agua y temperatura y velocidad. Pero observe, algo que de pronto no sabían muchos, que existe grasas de litio y otras que se llaman grasas de complejo de litio, que son mucho más especiales, son de mayor precio, pero son muy resistentes a que no se pierden cuando haya agua, que tienen un alto punto de goteo. Ahora vamos a hablar qué es ese punto de goteo, que resisten temperatura y que resisten mucha más velocidad sin salir volando, sin salir despedidas o despedidas de ahí del componente. Hay otras grasas que se llaman grasas de arcilla, ¿sí? Son similares al complejo de litio, pero son un poquito más diferentes, no se derriten. Y están las grasas de poliuria, que se utilizan mucho, donde hay muchas revoluciones y, digamos, en componentes de electrógenos, en máquinas, motores eléctricos, en fin. Ahora que está tan de moda el tema de los vehículos híbridos, donde hay componentes de motores a gasolina y motores eléctricos, las grasas de poliuria tienen un valor muy preponderante también. Y el tercer componente de perdón, no, todavía no el tercer componente. Vamos a ver en el mundo cuáles son los espesantes de las grasas, cómo se fabrican, digamos, qué papel tienen en el mundo de los lubricantes. Ahí pueden ver ustedes que está el de aluminio, el complejo de aluminio, todos, pero observen este grandotote, que es la grasa de litio, de complejo de litio, que es la que más se vende en el mercado. ¿Sí? Esos tres componentes entonces están presentes, entonces vamos a ver el tercero, que cuál es, los aditivos. En los aditivos normalmente es una grasa, ¿sí? Perdón, los componentes de una grasa tienden a ver cuál es el comportamiento que necesito. Si hay mucho óxido, pues necesitaré de un antioxidante muy especial. Habrán grasas que tienen aditivos muy especiales para el tema de oxidación. Habrán otros que ustedes lo han visto cuando dicen, no, deme una grasa, pero que sea EP, ¿sí? De extrema presión. Entonces habrán también aditivos para ese tema. Habrán otros que serán anticorrosivos, ¿sí? Que cubren las superficies que existan dentro de los metales para que no haya posibilidad de corrosión. Y otros donde se requiere que haya una untuosidad, una pegajosidad, digámoslo así, donde se requiere que la grasa para nada vaya a salir despedida. Entonces, fíjense, tres componentes. Entonces, primero el aceite, segundo, ¿cuál? El espesante, y tercero, el aditivo. ¿Sí? Entonces, ahora veamos algo. Mucha gente pregunta, oiga, pero ¿qué punto de goteo tiene esa grasa? ¿Sí? Aquí se los presento. Si ustedes compraron uno de litio, está entre 250 y 320 grados centígrados. Si compraron uno de sodio, está entre 240 y 260. Si compraron una grasa en base a teflón, pues estará entre 230 y 300 grados centígrados. Si compraron algo de calcio, estará entre 225 y 250. Y si compraron de aluminio, pues estará entre 200 y 600. ¿Sí? Ese punto de goteo se mide con una normativa y con esta máquina, una máquina especial que se encarga de medir el goteo de las grasas. Y esa máquina le aplican la grasa aquí, van verificando de acuerdo al calor cuánto va pasando, cuándo comienza a gotear, cuándo comienza a fluir a través de ese orificio, cuando se calienta, y ahí se mide. Esto es bajo una norma que se llama la DIN ISO 2176. Ya tienen un primer factor para pedir una grasa, el punto de goteo, ¿sí? Pero lo que más también se preocupa a la gente en preguntar, oiga, ¿y esa es NLGI número 1 o NLGI número 2? Y aquí vamos a ver qué significa. Entonces veamos, NLGI significa National Lubrication Grace Institute, ¿sí? Donde a través de esos aparatos que ustedes ven aquí,
componentes, se mide la penetración de esta piecita en la grasa y de acuerdo a eso se formula una tabla del famoso NLGI, donde lo que más uno siempre pregunta es la NLGI1 o la NLGI2, y aquí está indicando cuántas décimas de milímetro penetró esa puntita que vieron ahí en el aparatico, ¿sí? Pero quiero que veamos que esta tabla como tal lo que hace es medir la dureza de la grasa, ¿sí? En esa tabla se mide ¿qué? La dureza, la consistencia. Entonces, como pueden, aquí como indica, hay un cono que trata de ingresar en la grasa, está aquí metido y esto aquí da un dato, que se llama un penetrómetro, ¿sí? Un penetrómetro. Y cuando la punta apenas toque la superficie de la grasa, se deja ahí, se deja que se hunda, bajo el peso, que es un peso establecido durante 5 segundos. Y ese número que salga aquí en el aparato me indica cómo es el comportamiento en cuanto a consistencia de esa grasa. Ahora, existen unos números bajitos, entre 0 y 1. Ahí me está indicando que son grasas muy blandas, muy fáciles de ser bombeadas, prácticamente son casi aceites. Son grasas que deben bombearse a través de una tubería, una manguera, y que pueden soportar temperaturas incluso muy frías y trabajan perfecto. ¿Sí? En esa misma tabla vamos a encontrar grasas de mayor consistencia, la que llamamos de 2 hasta la número 4, donde se habla de que son las que de uso en rodamiento, rodillos. Y hay, o en la misma tabla, otras que son las 5 y las 6, que son ya muy gruesas, son extremadamente duras, son muy soportadoras y son para ciertos equipos donde las temperaturas son muy elevadas y donde se requiere una grasa que aguante esas temperaturas y que de pronto esté sometida a pérdida. Hay equipos donde las grasas tienen tendencia a gotear, a salir, entonces necesitan unas grasas muy consistentes que aguanten ese tipo de régimen o de trabajo. A modo de información, les dejo esta tabla también para que la puedan ver en el video como queda colgado ahí en la página, donde pueden ver, digamos, cuál es el uso. En esta que es muy fluida, la 000, sirve para engranajes. La fluida sirve para engranajes y sistemas centralizados que llaman, que son todos los sistemas de industria. La semifluida, que sirve para cojinetes y sistemas centralizados, lo mismo que la suave o blanda, que es la número 1, que es la que más vemos en el mundo automotriz, la 1 y la 2, que sirve para rodamientos, cojinetes y válvulas. Y observen que ya aquí ya las 5 y 6 son para cojinetes lisos, donde no hay rodillos, donde no hay bolitas, son cojinetes lisos, donde requieren una grasa muy especializada, y briquetas, que son aquellos componentes o piezas que están sometidos a temperaturas elevadas. Estamos hablando de rodillos por donde se conduce acero a temperaturas muy elevadas cuando lo están derritiendo, entonces tienen que soportar esas temperaturas, esas grasas. Entonces, ahí pueden ver. La número 1 como tal, entonces es la que dijimos que trabaja apropiadamente para donde se necesite movimientos largos, donde haya tubería, donde se pueda transportar. Pero entonces viene una pregunta. ¿Qué pasa con la grasa NLGI número 2? Esta grasa NLGI número 2 es la que siempre van a encontrar ustedes en el mayor ámbito automotriz. Y es la grasa más común en cuanto a consistencia y a dureza, ¿sí? La recomienda la mayoría de los fabricantes. Ustedes pueden ver en todos los catálogos, van a decir, tiene que ser NLGI 2, ¿sí? Debido a su capacidad de ¿qué? De permanecer en el lugar, de no dejarse desplazar tan fácilmente en un rango de temperatura amplio, mucho no bajito, sino de bajito a tendencia a ser calientico, pero una tendencia normal. Ahora, van a encontrar ustedes, cuando vean las grasas, van a encontrar estas como stickers, donde dice NLGI, cuando diga GC, aquí en la parte baja, es que es apta para rodamientos automotrices. Cuando vean LB, es porque son grasas para lubricar chasis, donde no requiero sino para chasis. Pero actualmente van a encontrar esta NLGI donde se habla de GCLB, que es una grasa para lubricar rodamientos automotrices y también chasis. Entonces, fíjense que hay esos 3 tipos como de stickers que les van a indicar qué grasa pueden montar. Ahora, hablemos de las normas,
porque aquí las normas cobran vigencia, no es comprar una grasa por comprarla, la de colorcito o X, sino atender a unas clasificaciones. Existen dos clasificaciones. Una, las normas DIN, ¿sí? Son normas muy especializadas, ahí está qué significa, y la norma ISO. Tanto DIN como ISO mantienen unas condiciones técnicas en cuanto a temperatura, la aplicación recomendada, en fin. Cuando ustedes vean las grasas de liquimoli, siempre van a encontrar mucho el tema de DIN y de ISO presente, aparte del LGI. Entonces, observen acá. Por ejemplo, si liquimoli les vende una grasa que se llama KF2K-20, entonces vamos a entender qué es cada uno de esas letras. Aquí será el tipo de grasa, aquí una letra identificativa que ya vamos a ver, aquí la consistencia del NLGI, ¿se acuerdan? Entonces aquí dice que es NLGI 2, ¿sí? Y va la K y la 20. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Hay una tabla, si vamos a ver esta primera letra, dice letra K, hay K, hay G, OG, M, ¿sí? Donde me indica que la K está diciendo que es una grasa para rodamientos o cojinetes y superficies deslizantes de acuerdo con la norma, ¿sí? La G es para engranajes cerrados, donde sean sellados, que están en otras condiciones, y así sucesivamente. En este caso, hablamos de una K, ¿sí? Y acá me está indicando, si ven en la grasa, aparecerá un logo con un triángulo y un logo con un rombo, indicando si tiene base mineral o base sintética. Esa es la primera letra, la K. Luego, la siguiente letra, F, ¿qué me está indicando? Aquí, por ejemplo, dice, para lubricar con aditivos lubricantes sólidos, grafito o disolfuro de molibdeno, ¿sí? Entonces, aquí me está indicando que esta grasa debe tener aditivo como un grafito o como un disolfuro de molibdeno. Por lo tanto, la grasa será de color oscurito, ¿sí? Podría haber sido E, D, L, M, S, P, B, de acuerdo a eso. Ahí en la tabla pueden escoger cuál es el tipo de grasa que van a requerir. El número, ya lo habíamos visto anteriormente, es el tema de la consistencia de la grasa, en este caso en el LGI 2. Entonces, esta en cuestión que estamos poniendo aquí a prueba me dice que es una grasa 2 que aguanta entre 265 hasta 295 grados centígrados. También, ¿qué vamos a ver? Bueno, aquí estamos mostrando, esto es que las empresas, la industria hace como un comparativo, en este caso de la 2, con la manteca de cacahuete o la manteca ¿cómo se llama esa? De maní, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hablan que el acero sería como similar a un aceite de cocina, la doble cero similar como una compota de manzana, esta como una mostaza, esta como un tomate concentrado. Ahí hablan de los diferentes tipos de consistencias. Entonces aquí hablamos de una margarina o mantequilla, o un yogur, una pasta suave, un queso cheddar que ya es mucho más grueso. Esto es haciendo como una analogía entre lo que son las muy fluidas y las muy duras en cuanto a las grasas. Ahora, viene otra letra adicional aquí. ¿Qué me significa esta letra? Aquí me está diciendo K. Si vemos aquí K, me está indicando que es para una grasa de más de 100, que aguanta en ciertos momentos como temperatura máxima 120 grados centígrados. Entonces, eso es bien importante. Y un comportamiento frente al agua, bien interesante acá, entre 0,90 y 1,90. Siendo 0, que no hay cambio, definitivamente así haya agua, no cambia. Y siendo 3, que hay un cambio considerable. En este caso aquí está hablando de que la K no tiene un cambio considerable, está entre 0 y 1, o sea que no es muy compleja ante el tema del agua. Luego viene el número final. Ese número final me está indicando la temperatura de trabajo mínima de aplicación y indica que puede ser entre menos 10 y 60 grados, ¿sí? En este caso me está hablando de menos 20, entonces está hablando de una temperatura de condición. En algunos casos hay unas letras adicionales que aquí la pueden ver, donde dirá que tiene hidrocarburos, esto es para ciertas condiciones ya muy especializadas. Entonces, si ven que las letras, los números y todo tienen un objetivo, entonces cada vez que ven una grasa liquimoli, ahí van a encontrar ese tema. En la clasificación ISO, que es otra de las clasificaciones que es bajo la norma ISO 6743-9, vienen estas letras. Esta casi, pues en algunas aplicaciones industriales la van a encontrar la clasificación ISO, pero quiero que la tengan ahí para que la puedan ver, ¿sí?
Entonces, y aparecerá siempre como ISO LX con un símbolo aquí que ya lo pueden ir identificando. Vámonos ya directamente al tema de las grasas del liquimol. Entonces, aquí en este tema, como ustedes ya aprendieron de consistencia, ya aprendieron de NLGI, ya saben de muchas cosas, entonces aquí dice designación del artículo, la referencia del artículo, el tipo de consistencia y el comportamiento, y aquí un margen de temperatura de cuánto aguanta, entre menos 60 grados centígrados y 220 grados centígrados. Entonces aquí tienen una grasa que llamamos la 3554, que es la grasa multiusos, y me indica que es una NLGI2, entonces ya ustedes saben, dicen, sí, correcto, NLGI2, me indica que es de jabón de litio, ya, y que utiliza un aceite mineral. Aquí me está indicando que esta aguanta entre menos 25 grados centígrados y 120 grados centígrados, o sea, es una grasa muy interesante, viendo que en un vehículo más de 120 grados centígrados no van a encontrar ustedes ni siquiera 80, 90, va a ser muy difícil encontrar una condición más elevada de esto. También hay una grasa que llamamos KP2K30, ¿sí? Esta es la referencia y aquí me está hablando de que tiene litio y tiene calcio y es extrema presión. Entonces, fíjense, es un poquito más avanzada que la anterior. Viene con aceite mineral y tiene la norma NLGI2. Mire que observen que aguanta entre menos 30 grados centígrados y hasta 120 grados. Importante aquí también dejé algo que ustedes para que lo puedan consultar cuando vayan a necesitar una grasa. Es esta misma, pero entonces aquí ¿qué cambié? ¿Qué cargas tiene? Entonces ustedes dirán, esta grasa servirá para cargas bajas a normal. Entonces esta primera que está aquí no me aguanta ni carga alta, ni extrema, ni me aguanta vibración, ni choque. Esta grasa, por eso se llama multiuso, es muy convencional. Segundo, ¿aguantará revoluciones bajas? No, dice que sirve para versiones normales a altas. Y tercero, aguanta agua fría y agua caliente. No soporta vapor, no soporta agua marina, no soporta ácidos diluidos, ni soporta lejías o químicos que estén disueltos ahí. Entonces, fíjense que esta KP230 soporta mucho más, sirve para baja, normal, alta, soporta choque, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí ya ustedes dirán cuál grasa me servirá según lo que yo requiera. Y acá les puedo mostrar cada una de ellas. Entonces, está la grasa multipropósito, la grasa más convencional que vieron y que viene en sus diferentes presentaciones. Viene en un cartucho de 400 gramos, en uno de 1 kilo, en una grasa multiuso de 5 kilos o de 25 kilos, y también las tenemos para que los requieran en 50 y 180 kilos. Entonces están las referencias de aquí la norma DIN para esta grasa convencional, la multipropósito. Pero si era la otra, la que era un poquito más especial, también vemos que viene en cartucho y vienen sus diferentes tipos de presentaciones con las referencias indicadas para que ustedes la tengan en cuenta. Viene otro tipo de grasas, entonces grasas ya más sofisticadas, grasas de larga duración. Entonces en esas grasas de larga duración esperamos, aquí vemos que hay una grasa KP2K30. Mire, observen, litio, calcio, extrema presión, aceite mineral y tiene una condición PM que es de un soporte más elevado de temperatura. Hablamos de menos 30 a más 130 grados. Y tenemos esta otra grasa que tiene algo en especial. Mire que dice grasa de larga duración, pero ¿qué tiene? MOS2. Entonces, esta grasa, ¿qué tiene de particular? Es una grasa que además de tener buen soporte de temperatura, tiene un aditivo antifricción interno que es el MOS2. Aquí lo mismo, para qué tipo de trabajo van a servir, ¿sí? ¿Dónde las puedo aplicar? Y aquí presento cada una de ellas. La primera, que es ahí la pueden ver, la que estábamos hablando, que es una grasa de color oscuro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos disulfuro de molibdeno. Entonces, esta es muy usada en ejes, en sitios donde sean cerrados los componentes donde se vaya a colocar, y ahí está en sus diferentes presentaciones. Entonces, esto es una grasa con disulfuro de molibdeno. Vienen ya grasas mucho más complejas de litio, automotrices y de transporte pesado de industria, que es ya donde hablamos de grasas fluidas. ¿Se acuerdan de las grasas que eran muy líquidas, donde en el NGI era 0,0? Entonces estamos hablando de grasas para aplicar en componentes como engranajes o sitios donde requieran grasas casi similares en su composición a un lubricante. Y que dice, yo requiero es una grasa muy fluida. Ahí está.
viene con ese de jabón de litio, aguanta extrema presión, y aquí hay otra que es la 50 también de litio, la LM50, que aguanta hasta 140 grados centígrados. Entonces, ahí pueden ver las condiciones donde pueden trabajar. Esto lo dejo para que lo vayan viendo cuando vayan a elegir la grasa, ¿sí? Y ahí están las presentaciones. Esta viene en una presentación de 5 kilos y 25 kilos. Entonces, ahí está esa. Y la litio 50, que viene en presentación de cartucho, que llamamos para aplicar con una engrasadora, viene en la presentación de 1 kilo, 5 kilos y 25 kilos. Ahí en todas les estoy dejando la norma para que sepan qué es lo que deben trabajar y aguantar. Ya vienen otras que son las de calcio. Hay algunos equipos, algunas máquinas donde dice yo requiero jabón de calcio, ¿sí? Y es, acuérdese, ese era el espesante. Entonces simplemente es un lubricante, son minerales, pero esto ya es con un espesante llamado jabón de calcio. ¿Sí? Ahí dice para qué función sirve. Por ejemplo, observen esta grasa, mire cuánto soporta, todo lo que sea extrema presión, alta vibración, choque, es muy, muy, muy interesante. Por eso es que se requiere que sea en este tipo de jabón. Esta viene en estas dos presentaciones, tanto en 25 kilos o en 25 kilos de la C2LP, que es una grasa, y la C2S, que es el otro tipo de grasa. Hay una pregunta muy recurrente que me hacen siempre, oiga, ¿cuándo debo colocar una grasa que sea de bajo costo, que sea muy normalita, la más normal que encuentre? Hombre, eso ya va de acuerdo a su, digamos, dinero y a qué quieran presentar, porque esa grasa la utilizaríamos donde no se requiera un rendimiento o en rodamientos de muy baja velocidad o que el mantenimiento sea muy frecuente y requieran cambiarlo constantemente. Ahí colocaría una grasita lo más económico posible, pero siempre es importante que ustedes se atengan a las normas y a lo que le pide su catálogo o el catálogo del fabricante, sea en un automóvil, sea en un camión, sea en industria, donde sea, para que lo puedan trabajar. Siempre hay que tener en cuenta esto. Las grasas normalmente se utilizan en los rodamientos. Y uno de los factores importantes de las fallas en los rodamientos es colocar la grasa que no es adecuada, el lubricante no adecuado. El lubricante que sea insuficiente, no le aplicaron la suficiente cantidad de grasa, que el lubricante sea viejo o que haya una contaminación sólida. ¿Qué es la contaminación sólida? Todo lo que sean mugres, polvo, hollín, en fin, o contaminación líquida, que le cayó algún tipo de refrigerante, que le cayó combustible, en fin. Fíjese que esto es lo que maltrata un rodamiento, entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta porque la elección de una grasa es bien, pero bien importante. Conclusiones para tener. Primero, hay que conocer el tipo de grasa lubricante que se debe utilizar para el mantenimiento del automóvil, vehículo pesado, una máquina industrial o un equipo agrícola. Es de suma importancia, pero no es muy simple. Segundo, la grasa que se emplea en aplicaciones donde funciona en condiciones normales de velocidad y temperatura. Utilizarla tiene algunas ventajas que no se obtienen con los aceites lubricantes. Y mucha gente dice, no, es que ¿para qué le echan grasa? Echen el lubricante. No, hay condiciones donde el lubricante no da la talla. No todos los equipos aplicados en industria necesitan ser lubricados con los mismos componentes químicos y el uso de grasas depende de la intensidad con que se trabaje y otros aspectos. Al usar una grasa en una maquinaria se obtiene mayor adherencia a las superficies de las piezas, mayor capacidad de sellado y un aislamiento del componente. Eso no lo puede hacer un lubricante. Fíjense que si yo puedo beber una pieza en grasa, la protejo contra los elementos y la grasa se quedó ahí. El lubricante se escurre, ¿sí? Y una excelente protección contra el desgaste en los equipos y máquinas. Las máquinas modernas operan en condiciones muy severas, buscando mayor productividad y menor tiempo de inactividad. Es importante escoger los mejores productos de mantenimiento. Aquí les doy un dato. El uso de las grasas lubricantes de la marca alemana Liquimoli será muy beneficioso porque incrementa el rendimiento de los equipos y máquinas. ¿Qué es lo que se busca? Que la máquina dure mucho tiempo, que no se desgaste, pero además de eso, que no tenga que estarla haciendo mantenimiento, sino que los periodos de mantenimiento sean muy elevados o grandecitos. Entonces, algo que de pronto, por favor, importante, esto lo dejo ya para finalizar. Hay unos aspectos de las grasas lubricantes que se deben conocer. Y mucha gente dice que, por el color, eso no es una garantía de su calidad. Incluso, ahí les digo,
Todo lo contrario, se tiene conocimiento que existen empresas que fabrican grasas de calidad muy baja a las que le añaden colorantes haciendo creer a los clientes que son excelentes. Es por eso que se debe conocer el tema técnico del producto que se vaya a comprar, porque se compran grasas ahí y no saben lo que están colocando. Se hace necesario acudir a técnicos o asesores expertos para no ser víctima de estafas con productos de mala calidad que pueden dañar un equipo, una máquina. En el mercado se encuentran muchas grasas que no contienen los aditivos adecuados y no son aptas para uso en vehículos, camiones, equipos pesados y maquinaria agrícola. No siempre lo más barato va a ser de buena calidad. Entonces acá les dejo, está la grasa LM47, la grasa con MCO2, que es una de las grasas que más nos compran para el tema de los rodamientos y rodillos. Y pues con eso finalizo este capítulo donde creo que ojalá, lo pueden ver después ya con calma, este tipcito acerca de las grasas. Los rodillos son importantes, ahora son compuestos mucho más especiales, que tienen condiciones mucho más técnicas. Por favor, quítese en el tema de colocar cualquier tipo de grasa ahí del antiguo, coloquen grasas especializadas y ojalá que sean grasas de liquimoli que tienen buen comportamiento y unos precios relativamente buenos para ustedes. Muy amable y que tengan un buen día.